Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dedicarnos a repasar algunos aspectos de calorimetría, de la llamada metabolimetría. Yo, en primer término, voy a repasar algunos fundamentos, recordar qué es la metabolimetría y posteriormente voy a discutir algunos aspectos fisiológicos del transporte de oxígeno y la oxigenación tisular y ver en qué medida la metabolimetría puede contribuir a su monitoreo. A mí me gustaría empezar preguntando, ¿quiénes de ustedes han utilizado esta técnica en pacientes críticos? ¿Alguna vez monitorearon a algún paciente con metabolimetría, con calorimetría indirecta? Bueno, hay una amplísima mayoría, el 93%, que nunca la usó. No esperaba otra cuestión y por eso vamos a ver qué es la metabolimetría y qué utilidad puede brindarnos, tanto para monitorear la oxigenación tisular como para la nutrición de los pacientes. En primer lugar, cuando nosotros comemos, cuando tomamos alimentos, su reacción con el oxígeno que genera calor, dióxido de carbono y agua. Este calor nosotros podemos medirlo directamente a través de la calorimetría directa, que no es otra cosa que la cuantificación del calor producido por el metabolismo, tanto aeróbico como anaeróbico, midiendo el intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente. Otra forma es medir el gasto energético calculándolo a partir del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Y esto es la calorimetría indirecta. Pese a que nosotros no la usamos, los primeros usos de la calorimetría fueron hace casi 250 años, con experimentos de Lavoisier, primero en animales y luego en humanos, cuantificando de forma indirecta el gasto energético. Ya en 1849 había calorímetros bastante sofisticados y Rignol pudo determinar que la relación entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno, lo que nosotros conocemos como cociente respiratorio, estaba relacionado con el tipo de alimento que se consumía. Algunos años después, en 1892, Ramner demostró que los resultados de la calorimetría directa y la indirecta eran absolutamente equivalentes. En términos generales, podemos decir que la calorimetría indirecta, es decir, la cuantificación del gasto energético, el cálculo del gasto energético a partir del consumo de oxígeno y la producción de CO2, se hace a través de equipos que básicamente miden flujos inspiratorios y expiratorios en la vía aérea y las fracciones inspiradas y expiradas de oxígeno y de dióxido de carbono. Y de esta forma calculan, como la diferencia entre lo que entra y lo que sale, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. La relación entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno es el cociente respiratorio. Y a través de una fórmula se calcula el gasto energético, que como va a discutirse así, se utiliza para guiar la nutrición. Actualmente hay disponible una variedad enorme de metabolímetros, de equipos que hacen calorimetría indirecta, que tienen distintos usos. Todos conocen ustedes el ejercicio, la cuantificación del consumo de oxígeno en el ejercicio o en la rehabilitación cardíaca. Pero también hay muchos equipos que se pueden utilizar para medir el consumo de oxígeno, la producción de CO2, el cociente respiratorio en pacientes críticos, tanto ventilados mecánicamente como respirando espontáneamente.
Estos equipos son mucho más fáciles de usar. Algunos de ellos están integrados a los respiradores y otras son parte del monitoreo multimodular. De modo que esta es una tecnología que es fácilmente accesible actualmente en terapia intensiva y que es de un manejo muy sencillo, amigable. Yo voy a repasar un poco algunos aspectos básicos de la oxigenación tisular que son relevantes a este tema. Ustedes saben perfectamente que la oxigenación tisular depende de la relación entre el transporte de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno por los tejidos. Y la oxigenación tisular es adecuada cuando la entrega de oxígeno es capaz de satisfacer las demandas metabólicas. Si es insuficiente la oxigenación tisular, el daño celular va a estar potencialmente presente. Sin embargo, algunos tejidos pueden conformar sus necesidades a lo que les llega. Hay tejidos que pueden modificar sus demandas de oxígeno. Ustedes saben perfectamente que el transporte de oxígeno a la mitocondria es un requerimiento básico para la vida y que depende de mecanismos sucesivos de transporte de oxígeno convectivo y difusional, desde la vía aérea hasta la mitocondria. En términos generales, nosotros podemos definir la disponibilidad de oxígeno sistémica como la cantidad de oxígeno que se está entregando a la circulación sistémica y resulta del producto del volumen minuto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno y por lo tanto tiene en cuenta los componentes del transporte convectivo de oxígeno que dependen del sistema cardiovascular, el volumen minuto cardíaco, del sistema respiratorio, la saturación arterial de oxígeno, y del sistema hematopoyético, la concentración de hemoglobina. El consumo de oxígeno puede calcularse de distintas formas. Nosotros en realidad podemos estimarlo por la calorimetría directa, pero también a través de la calorimetría indirecta, como el oxígeno que entra y que sale del organismo en la vía aérea. Y podemos también calcularlo a través de la ley de Fick, como el producto entre el volumen minuto cardíaco y la diferencia arterial menos venosa mixta de oxígeno. A su vez, la relación entre el consumo y el transporte de oxígeno no es otra cosa que el índice de extracción de oxígeno, que también podemos calcularlo como diferencia arteriovenosa sobre contenido arterial de oxígeno. Hay tejidos que pueden adaptar sus requerimientos de oxígeno a la disponibilidad disminuida. Esto es lo que pasa con la hibernación miocárdica. Cuando un miocárdico se torna isquémico, puede generar una regulación descendente de la función contráctil como adaptación a la reducción del flujo y de esta forma tener menores demandas metabólicas frente al menor aporte. Esto permite la viabilidad miocárdica durante la isquemia persistente, pero obviamente el costo de esto es una disminución de la función. En pacientes sépticos se ha descrito una disminución primaria del consumo de oxígeno que no depende de una disminución del transporte, que parece ser un fenómeno primario, una disminución primaria del consumo de oxígeno. Esto ha servido como sustento para el fallo bioenergético, para la explicación del fallo bioenergético en la sepsis. En este caso, se concibe que el fallo energético, la menor actividad metabólica, es un estado disfuncional que resulta de una adaptación al menor transporte de oxígeno para evitar la muerte celular hipóxica. Sin embargo, el costo de esa reducción de la actividad metabólica es el fallo multiorgánico, que por ejemplo se puede expresar en insuficiencia renal. En la insuficiencia renal de la sepsis frecuentemente no hay alteraciones anatomopatológicas, no hay daño estructural. Entonces se piensa que puede haber una regulación descendente del consumo de oxígeno como adaptación a
las dificultades en el transporte. Sin embargo, hay otros hallazgos que no soportan esta teoría y, por ejemplo, este estudio en pacientes con shock séptico ventilados mecánicamente, la disminución temporal del consumo y la producción de dióxido de carbono estuvieron asociados a un aumento del lactato y a mayor mortalidad. De modo que hay datos que rebaten la teoría del fallo bioenergético en las sepsis. Frecuentemente se intenta monitorear la oxigenación tisular analizando la relación entre consumo y transporte de oxígeno. Y en todos los libros ustedes van a leer, y esto se sigue repitiendo hasta hoy día, que hay una relación bifásica entre transporte y consumo de oxígeno. A medida que disminuye el transporte de oxígeno, ya sea por disminuciones en el flujo, en la concentración de hemoglobina o en la saturación de oxígeno, el consumo de oxígeno se mantiene estable en una meseta por aumentos progresivos en la extracción de oxígeno. De modo que cuando se alcanza un punto de disponibilidad crítica, la extracción llega a su punto máximo y caídas ulteriores del transporte se acompañan de reducciones del consumo, y esto está asignado por el metabolismo anaeróbico. Esta dependencia del consumo del transporte de oxígeno señala el metabolismo anaeróbico, de modo que quedan diferenciadas dos zonas bien claras de metabolismo aeróbico y anaeróbico. Y el plató de consumo de oxígeno podría garantizar la oxigenación tisular. Este modelo es una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. De alguna forma sí tenemos que tener muy claro que cuando, por ejemplo, una hemorragia progresiva disminuye el transporte de oxígeno, llega un momento en que la extracción de oxígeno no es capaz de mantener el consumo constante y se va generando una deuda de oxígeno. Cuando nosotros reinfundimos la sangre, aumenta el transporte de oxígeno, hay un repago de la deuda que nunca alcanza a ser igual al área bajo la curva, y el consumo vuelve a sus condiciones basales. Y en experimentos animales se ha determinado que la magnitud de esta deuda es capaz de generar un shock irreversible. Cuando la magnitud de la deuda de oxígeno acumulada alcanza determinado nivel, todos los animales se mueren pese a la reinfusión de la sangre. Esto tiene que ver con un daño celular hipóxico irreversible. Tampoco es cierto que sea lo mismo la reducción del transporte de oxígeno por descenso del volumen minuto cardíaco, la hemoglobina o la saturación de oxígeno. Por ejemplo, en estos experimentos, el consumo de oxígeno se compromete mucho más precozmente en la hipoxia anémica, en la hemodilución progresiva, que en el sangrado progresivo. Y esto tiene que ver con las alteraciones en la fracción tisular de oxígeno generadas por la hemodilución. En realidad, la relación entre transporte y consumo de oxígeno no es bifásica, sino que es semilogarítmica. No hay un verdadero plató, una meseta de consumo de oxígeno. No hay una disponibilidad crítica para todo el organismo que aparezca al mismo tiempo, sino que cada tejido, cada órgano tiene su propia disponibilidad de oxígeno crítico. De modo que cuando se producen descensos en el transporte de oxígeno a los tejidos, hay una redistribución del flujo sanguíneo que tiende a preservar la oxigenación en los órganos que son fundamentales para la vida, el corazón y el cerebro, de modo que sucesivamente se va afectando la piel, el celular subcutáneo, los órganos espláncnicos, el músculo, el riñón, y solamente los compromisos más extremos del transporte de oxígeno afectan la oxigenación cerebral y cardíaca. Otra cuestión importante, que ese supuesto plató de consumo de oxígeno no garantiza ni la oxigenación ni la perfusión tisular. Tampoco la extracción de oxígeno es máxima en el punto de disponibilidad crítica. La extracción de oxígeno aumenta progresivamente hasta poco antes de la muerte del animal, hasta valores que son incluso mayores del 90%. Otra cuestión incorrecta de ese modelo bifásico es que asume necesidades metabólicas de oxígeno constantes, y las necesidades metabólicas de oxígeno solamente se mantienen constantes en un animal o en un paciente que está sedado, relajado, curarizado y con temperatura constante.
Entonces ustedes pueden ver que lo que ocurre en realidad es que cuando se baja progresivamente el transporte de oxígeno, este es un modelo de hemorragia progresiva con mediciones continuas de transporte y consumo de oxígeno, hay una relación semilogarítmica entre transporte y consumo de oxígeno. No hay un verdadero punto de disponibilidad crítica y la extracción aumenta hasta poco antes de la muerte del animal a valores que son incluso mayores del 90%. Como les decía, tampoco un consumo de oxígeno constante garantiza la preservación de la oxigenación y la perfusión tisulares. Estos son experimentos en los que una hemorragia de 20 mililitros kilo no modificó ni el consumo de oxígeno sistémico ni el consumo de oxígeno intestinal. Sin embargo, en la mucosa intestinal hubo evidencias claras de isquemia, evidenciadas en el aumento de la CO2 tisular. Hay tejidos que en particular no tienen un consumo de oxígeno que tienda a mantenerse constante, sino que hay una relación lineal entre consumo y transporte de oxígeno. Cualquier disminución del transporte de oxígeno se acompaña de disminuciones del consumo de oxígeno, y esto se debe a que hay una extracción de oxígeno que fija, y la causa es que el órgano elige disminuir su gasto metabólico. Esto ocurre en el riñón. Cuando el riñón tiene una disminución del transporte de oxígeno, disminuye la actividad de las ATPasas de membrana, la actividad metabólica, y por lo tanto baja el gasto metabólico. Estos son experimentos en sepsis donde también la relación entre transporte y consumo de oxígeno es lineal y la extracción de oxígeno se mantiene fija hasta que ocurren cambios extremos en el transporte de oxígeno. En el riñón hay una disminución adaptativa en los requerimientos metabólicos de oxígeno. A diferencia de lo que ocurre fisiológicamente en pacientes críticos, se ha descrito una relación lineal entre transporte y consumo de oxígeno que se ha atribuido a una incapacidad de aumentar la extracción de oxígeno que se mantiene fija en valores de alrededor del 30%. Esta relación se ha asociado con la presencia de hiperlactacidemia, fallos orgánicos y muertes. La explicación es verdaderamente enigmática, hay un montón de controversias y se ha asociado a problemas metodológicos que vamos a revisar brevemente, pero tiene un significado que puede ser tanto fisiológico como patológico. Ustedes saben que, como en la vida habitual, los pacientes en terapia intensiva tienen una constante variación de los requerimientos metabólicos de oxígeno. Este es un estudio muy lindo de Weissman, en el cual, con calorimetría indirecta, midió el consumo de oxígeno, la producción de CO2, en distintas actividades habituales de la terapia intensiva, como el reposo, la realización de un electrocardiograma, la movilización, el examen físico, el baño, y cada una de estas actividades aumentaba escalonadamente el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Incluso la kinesioterapia respiratoria puede hacerlo en un 50%. De modo que de la misma forma que nosotros variamos nuestra actividad metabólica, nuestros requerimientos metabólicos, por ejemplo, en el ejercicio, ocurre lo mismo en terapia intensiva y puede suceder que en realidad el consumo de oxígeno no sea dependiente de la disponibilidad, sino que la disponibilidad de oxígeno sea dependiente del consumo. Fisiológicamente, cuando hay un aumento de los requerimientos metabólicos de oxígeno, aumenta el volumen minuto cardíaco del transporte de oxígeno para satisfacer esas demandas. Entonces es probable que, por ejemplo, estos puntos puedan corresponder a un paciente que esté excitado con 39 grados de temperatura, que esto sea la normalización de la temperatura, que esto sea la sedación, y que ya esta parte sí sea una disminución crítica del consumo de oxígeno, del volumen minuto cardíaco, de la disponibilidad y el consumo de oxígeno. Otra cuestión interesante es que se ha atribuido esta llamada dependencia patológica del consumo del transporte a una cuestión metodológica. Porque si en realidad nosotros calculamos consumo de oxígeno y transporte de oxígeno a partir del volumen minuto cardíaco,
En la medición del volumen minuto cardíaco por termodilución hay un error inherente al método que es de alrededor del 15%. Y este error puede trasladarse al cálculo del transporte y del consumo de oxígeno y generar un acoplamiento matemático de datos y una relación entre transporte y consumo que no es real, sino que es un artefacto matemático. Y esta relación lineal desaparece en algunos estudios cuando el consumo de oxígeno no se calcula a partir de la termodilución, sino que se mide con un calorímetro, con un metabolímetro. Sin embargo, otros estudios han encontrado que la relación entre transporte y consumo es semejante cuando el consumo se mide con un metabolímetro o se calcula a partir de la termodilución. Y además hay estudios experimentales que han podido reproducir esta llamada dependencia patológica del consumo del transporte, esta alteración en la capacidad para extraer oxígeno adecuadamente. De modo que es un tema muy complejo que no se resuelve incluso después de 40 años de investigación. Por eso, tratar de caracterizar el estado de oxigenación tisular a través de la relación transporte y consumo de oxígeno es metodológicamente muy difícil, los resultados son dudosos, son difíciles de interpretar y no debe realizarse, ya que frecuentemente nos llevaría a conclusiones que no son válidas. Una forma mucho más sencilla de intentar acertar cuál es la oxigenación tisular es a través del monitoreo de la saturación venosa central de oxígeno, que reflejaría el balance entre transporte y consumo de oxígeno y habitualmente una disminución en la saturación venosa central o venosa mixta de oxígeno se considera expresión de un transporte de oxígeno disminuido. Sin embargo, su interpretación es mucho más compleja. Por ejemplo, en pacientes sometidos a extubación luego de una cirugía cardíaca, hay una brusca disminución de la saturación venosa central que está vinculada con el aumento del consumo de los músculos respiratorios. Entonces, la disminución de la saturación no es expresión de disminución del transporte, todo lo contrario, el transporte aumenta, sino de un aumento del consumo de oxígeno y de la extracción de oxígeno. En el otro extremo, hay pacientes que pueden vivir con muy bajas saturaciones de oxígeno, muy bajas saturaciones venosas de oxígeno, básicamente enfermos con insuficiencia cardíaca crónica. Estos pacientes tienen altas extracciones tisulares de oxígeno secundarias a bajo gasto cardíaco, sin que esto conlleve metabolismo anaeróbico, porque son pacientes que pueden vivir años de esta forma. Por otra parte, distintos ensayos clínicos controlados y metaanálisis demuestran que el uso de la saturación venosa central para el monitoreo de la resucitación no mejora la evolución y está asociado a un aumento de los recursos. Por lo tanto, podemos decir que el uso de la saturación venosa central en pacientes críticos es muy compleja en su interpretación para saber cómo está la oxigenación tisular y definitivamente no debe ser usada para guiar la resucitación. Una cuestión muy interesante es el cociente respiratorio. En pruebas de ejercicio, cuando por ejemplo se pone un deportista en una bicicleta y se va midiendo respiración a respiración la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, hay inicialmente una relación lineal entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno. La pendiente de esta relación no es otra cosa que el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la relación entre producción de CO2 y consumo de oxígeno. Entonces, cuando la carga de ejercicio va aumentando, el consumo de oxígeno y la producción de CO2 aumentan, y aumentan linealmente manteniendo la pendiente de esa relación, manteniendo un cociente respiratorio que es constante y que básicamente depende del combustible energético del alimento. Pero llega un momento, un punto que se conoce como umbral anaeróbico, en el que la producción de CO2 aumenta desmedidamente en relación al consumo de oxígeno. Y esto obviamente conlleva
un aumento del cociente respiratorio. Este punto en el que hay un aumento abrupto del cociente respiratorio, en el que la producción de CO2 aumenta más que el consumo de oxígeno, se llama umbral anaeróbico y coincide con el incremento de los niveles de lactato. Se entiende que este aumento desproporcionado de la producción de CO2 en relación al consumo de oxígeno tiene que ver con que además de la producción de dióxido de carbono vinculado al metabolismo aeróbico, al metabolismo oxidativo, hay una producción anaeróbica de dióxido de carbono que tiene que ver con el bafereo por parte del bicarbonato de protones derivados de ácidos de origen anaeróbico, como el lactato. Cuando el bicarbonato se une a esos protones, se genera ácido carbónico que se disocia en CO2 y agua y de esta forma contribuye a la producción anaeróbica de dióxido de carbono. En el otro extremo de la fisiología, durante la dependencia del consumo en el transporte de oxígeno, ocurre algo parecido. Las disminuciones del consumo de oxígeno son mucho mayores que las disminuciones de la producción de CO2, y esto está vinculado a un aumento brusco del cociente respiratorio. De modo que este incremento precipitado del cociente respiratorio es un indicador fidedigno de la aparición de metabolismo anaeróbico. Esto ha sido demostrado en distintos modelos de hemorragia, de anemia. Esto, por ejemplo, es un experimento en una oveja sometida a hemodilución progresiva, y el consumo de oxígeno, la producción de CO2 y el cociente respiratorio que se mantenían constantes cuando se alcanza un determinado nivel de hemoglobina, que es aproximadamente 1.2, se asocia a una caída abrupta del consumo de oxígeno, de la producción de CO2 y un aumento del cociente respiratorio. Y también, acá ustedes lo pueden ver, la relación transporte y consumo y el aumento del cociente respiratorio. Pero esto también ocurre en modelos de shock séptico. El metabolismo anaeróbico está asignado por un aumento del cociente respiratorio. De modo que en modelos experimentales en los que se disminuye el transporte de oxígeno, el aumento del cociente respiratorio monitoreado a través de los gases expirados es un marcador fidedigno de la aparición del metabolismo anaeróbico. Obviamente, y tal como es la experiencia de ustedes, los metabolímetros, la calorimetría indirecta, no se usan en terapia intensiva. Y algunos estudios han intentado utilizar el cociente entre la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono y la diferencia arteriovenosa de oxígeno como un sustituto del cociente respiratorio. Este índice se ha asociado a la presencia de hiperlactacidemia, de presencia de aumento del consumo de oxígeno en respuesta a la administración de fluidos y a mayor mortalidad, como así también de alteraciones microcirculatorias. Incluso distintos algoritmos publicados en Intensive Care Medicine y suscritos por investigadores relevantes han planteado que este cociente puede utilizarse como un indicador de oxigenación tisular. El uso del cociente entre la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono y la diferencia arteriovenosa de oxígeno está basado en distintos presupuestos. Si el cociente respiratorio es la producción de CO2 dividida el consumo de oxígeno, podemos sustituir producción de CO2 por diferencia venoarterial de dióxido de carbono, venoarterial mixta de dióxido de carbono multiplicada por volumen minuto cardíaco, y el consumo de oxígeno por volumen minuto cardíaco por diferencia arteriovenosa mixta de oxígeno.
podemos simplificar volumen minuto cardíaco en numerador y denominador, y sustituir contenidos por presiones de CO2. Y a su vez reemplazar los valores venosos mixtos por los venosos centrales. Bueno, la mayor parte de estas presuntas verdades son falsas. De esa forma, en primer lugar, las presiones la diferencia de presiones de dióxido de carbono no son intercambiables con los contenidos porque los factores que modifican la disociación del dióxido de carbono de la hemoglobina son muy importantes fisiológicamente. Nosotros en modelos experimentales hemos demostrado que este cociente es más dependiente de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno, el efecto Haldane y de la presencia de acidosis metabólica que del verdadero cociente respiratorio. Así ustedes pueden ver que la correlación entre el cociente respiratorio y este cociente es muy débil y por el contrario, el cociente entre la diferencia veno-arterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno es altamente dependiente del nivel de hemoglobina. Y además, los valores de diferencia veno-arterial de CO2 son muy diferentes a nivel venoso central, a nivel de la cava superior, que a nivel venoso mixto en la arteria pulmonar. Entonces, francamente, no hay ningún sustento para usarlo. Por otra parte, ¿por qué usar un valor fijo de 1.4 para este cociente, como plantean los investigadores que soportan este enfoque, cuando en realidad lo que determina, lo que signa el comienzo del metabolismo anaeróbico, es el aumento abrupto del cociente respiratorio y no un valor de cociente respiratorio aislado? Sobre todo porque el cociente respiratorio, medido por análisis de gases expirados, tiene un rango fisiológico que es extremadamente amplio, que va entre 0,67 y 1,3, básicamente dependiendo del cual sea el combustible energético. En alguien que está utilizando grasas como combustible energético, ya sea porque la ingiere en la dieta o porque está en ayuno, el cociente respiratorio puede ser menor de 0,7, mientras que los que tienen una sobrealimentación o ingieren solamente carbohidratos pueden tener valores que son mayores de 1. Esto está fehacientemente demostrado en distintas situaciones clínicas. Por otra parte, la correlación entre el verdadero cociente respiratorio, medido por gases expirados, y este engendro, este cociente entre la diferencia veno-arterial de PCO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es muy pobre. En una revisión en Intensive Care Medicine, se ha planteado que este cociente puede utilizarse para diferenciar el origen aeróbico o anaeróbico del lactato. Y esto es absolutamente falaz. Y esto nosotros lo demostramos en un modelo experimental de shock hemorrágico y retransfusión. Ustedes pueden ver que el lactato aumenta durante el shock hemorrágico, pero persiste elevado después de la retransfusión. Y en este modelo, la hemorragia produce caída del consumo de oxígeno, la retransfusión lo normaliza el consumo de oxígeno, la hemorragia también aumenta el cociente respiratorio e inmediatamente después de la retransfusión, en alrededor de 2 minutos, el cociente respiratorio normaliza. Sin embargo, el cociente entre la diferencia veno-arterial de CO2 y la diferencia arteriovenosa mixta de oxígeno persiste elevada, fundamentalmente por efecto de los factores que modifican la disociación del CO2 de la hemoglobina, en este caso, la acidosis metabólica. Entonces, esto no sirve para diferenciar el origen aeróbico o anaeróbico del lactato. Es absolutamente falaz, lleva a confusión.
Hay algunos estudios en pacientes quirúrgicos que analizan la evolución de los pacientes de acuerdo al cociente respiratorio medido por gases expirados. Y en este estudio en particular, el cociente respiratorio fue mayor en los pacientes que fallecieron. Y otro estudio en pacientes quirúrgicos de alto riesgo encontró que el cociente respiratorio medido a través del análisis de gases expirados fue un fuerte predictor de las complicaciones, mientras que el cociente entre la diferencia arteriovenosa de CO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno no solamente no correlacionó con el cociente respiratorio medido por gases expirados, sino que fue un pobre predictor de las complicaciones. En definitiva, la colorimetría indirecta ahora está ampliamente disponible a través de múltiples tecnologías, ya sea como módulos acoplados a distintos respiradores o módulos en monitoreo multimodular. Es de fácil manejo, es verdaderamente amigable, da información que es fisiológicamente relevante, permite un monitoreo continuo de consumo, disponibilidad, consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono y cociente respiratorio. Y esta información puede alertar sobre cambios no solamente en requerimientos energéticos, sino que el aumento abrupto del cociente respiratorio señala metabolismo anaeróbico. Verdaderamente hay muy pocos estudios en pacientes críticos que nos permitan dar un sostén de evidencia para estos potenciales beneficios. Y finalmente, tengo que afirmar enfáticamente que este cociente, como índice de oxigenación tisular, carece por completo de bases fisiológicas y de evidencia clínica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver entonces un poco lo que estaba anunciando Arnaldo recién con respecto al uso de la calorimetría en terapia intensiva. Vamos a repasar específicamente algunos principios metabólicos del paciente crítico ante la injuria y algunos principios del uso de la calorimetría en los pacientes críticos en el contexto nutricional y discutir la utilidad de la utilización del mismo. Entonces, brevemente y a manera descriptiva nada más, podemos decir que son dos las situaciones de la respuesta metabólica ante la injuria. Una es el hipermetabolismo, que está manifestado por aumento del consumo de oxígeno, del metabolismo oxidativo y del gasto energético de reposo, y asimismo el hipercatabolismo proteico, con aumento de la degradación proteica, ya sea muscular, después subcutáneo, tejidos, vísceras por último, con importante pérdida de nitrógeno ureico. Además, vamos a observar cambios metabólicos y hormonales durante la injuria, dependiendo también de la magnitud de la misma, además del hipermetabolismo y el hipercatabolismo proteico. Vemos hiperglucemia e hiperinsulinemia con resistencia periférica, también están alterados los metabolismos lipídicos, y hay otros cambios que están generados por citoquinas y hormonas. A manera de enumeración, la activación de los ejes, hipotálamo hipófisis adrenal, también puede haber hiperactividad de la hormona de crecimiento, prolactina, y disminución del insulin growth factor y del eje tiroideo y gonadal, con cambios que uno los puede estudiar de alguna manera. Y además, otra cosa para describir es que la persistencia de esta respuesta inflamatoria puede llegar a tener como manifestación la persistencia de este hipermetabolismo y de este hipercatabolismo proteico, con una disminución contundente de la proteína corporal, ya pérdida de funciones fisiológicas, la incapacidad de provisión de aminoácidos y micronutrientes, y por supuesto la ineficiente utilización de nutrientes que le demos en forma exógena. Entonces, acá, si bien lo introdujo Arnaldo, yo quería preguntarles, para que votemos, ¿cuál es la mayor utilidad de la calorimetría en pacientes críticos dentro del contexto nutricional? Que es para el cálculo del requerimiento energético, la medición del cociente respiratorio o el cálculo de los requerimientos proteicos. Pueden empezar a votar en forma anónima.
a ver qué obtenemos. Bien. Bien. Fíjense que ahí, si bien está un poco dividido, la gran mayoría optó por el cálculo del requerimiento energético. Por supuesto, ya ha hablado Arnaldo del cociente respiratorio, y vamos a mencionar algo que estaría muy lejos del cálculo del requerimiento proteico en sí mismo. Entonces, a ver si puedo avanzar con la presentación. Bien. Entonces, el uso de la calorimetría es esa primera pregunta, y la segunda a continuación, además, después la vamos a discutir, de cuál sería la mayor utilidad, que es el cálculo de requerimientos, cuál es el mejor momento, ¿sí?, para hacer este cálculo. Al inicio de la nutrición, a partir del tercer cuarto día del paciente ingresado a la UCI, o en mediciones repetidas acompañando fases de la enfermedad crítica. A ver, dentro de las tres opciones, cuál es su impresión o lo que han podido ver o leer, para después poder seguir discutiendo. Bien, a ver cómo estamos. Bien, entonces tenemos mayoritariamente casi el 50% en mediciones repetidas, acompañando las fases de enfermedad. En segundo lugar, al inicio, y a partir del tercer o cuarto día quedó bien. Si bien hay una tendencia, fíjense que estamos divididos, y ahora vamos a tratar de ir discutiendo los aspectos de estas dos preguntas. Bien, a ver si puedo progresar. Ahí estamos. Entonces, estos temas de discusión del uso del calorímetro y cuál sería la utilidad vienen de muchos años. Esta es una revisión narrativa donde Preiser, dentro de áreas de incertidumbre y de controversias, expone de alguna forma el rol de la calorimetría indirecta en el paciente crítico en el contexto de la nutrición, un punto de vista que sí debe ser mandatorio y debe realizarse en pacientes que están por lo menos 4 días, y la contrapartida es que no, o que no es necesario. Y el área de consenso es que finalmente la estimación del gasto energético requiere de este tipo de calorímetros, dado que no puede ser predicho con exactitud por una serie de ecuaciones que se usan muy habitualmente. Entonces, el uso de la calorimetría en el contexto nutricional, la mayor utilidad sería para el cálculo de requerimientos, siempre y cuando esto sea equivalente o comprendido como la necesidad calórica que equivale al gasto energético. Un breve repaso del gasto energético total. Tenemos un componente basal que sería bastante similar al que llamamos de reposo, donde el basal es lo que se requiere para mantener las actividades metabólicas básicas, celulares y las funciones orgánicas, y el de reposo sería, por definición, el basal en un estado posabsortivo, y en voluntario sano serían 2/3 del total. Pero además tenemos que componen este gasto energético total la termogénesis inducida por la dieta y la energía para la actividad física, que por supuesto esto es altamente variable y muy difícil de predecir o extrapolar a todos los pacientes críticos. Entonces, en la segunda pregunta se hablaba del momento ideal en el cual, o la forma de implementarlo de acuerdo a las fases de enfermedad. Y esto de las fases de enfermedad es un concepto que ya viene de varias décadas atrás, se ha puesto de nuevo en el contexto de guías nutricionales. Estas son las guías recientemente, hace 3 años, publicadas por el Grupo Europeo, donde de nuevo remarcan fases de enfermedad aguda como una fase más precoz, un periodo precoz de la fase aguda en las primeras 48-72 horas, y después una fase que llega hasta la primera semana, que si bien la llama de fase aguda, es el periodo más tardío, y después del séptimo día, por supuesto esto no puede ser categórico, ¿no?, pero esto es aproximado, donde ya tenemos una fase más tardía, donde uno esperaría un anabolismo por parte del paciente si es que se está rehabilitando, o el pasaje a un estadio crónico, con esta situación del PIX, pero no del post-icus, sino de un síndrome inflamatorio persistente,
y catabólico prolongado. Desde un punto de vista teórico, en una primera fase, en esta fase más precoz, las primeras 72 horas, acá tenemos un ejemplo, modelo teórico presentado por Fraser de los primeros 5 días, donde ante la respuesta a una injuria tenemos una capacidad de producción endógena de calorías que no son inimibles por el aporte exógeno. Entonces las necesidades calóricas reales estarían dadas por el gasto energético menos esta producción endógena, sería este rango de calorías necesarias. En este segundo panel, el ingreso calórico diario o deuda calórica manifestado como esto tendría que ver con el gasto menos lo que ingresamos, ¿no? Este es el gasto, le ingresamos esto, este es el déficit o deuda que podríamos obtener si fuera inadecuado. Ahora, cuando sumamos el aporte que le hacemos en forma exógena, ¿no? Como ingreso, más lo que llamamos las calorías no inhibibles, tenemos en estos primeros días un riesgo de sobrealimentación, ¿sí? Overfeeding es el término que estamos utilizando. En este mismo sentido, si vemos en esta curva también teórica respecto a fases de enfermedad crítica y los aportes nutricionales, si hablamos que la curva en gris es la producción endógena, sobre todo en las primeras 48-72 horas, y nosotros le hacemos un aporte de acuerdo al gasto energético que se puede calcular absolutamente pleno, tenemos el riesgo, que es el gasto energético, de hacer una sobrealimentación y que si uno pudiera tener una medición, un seguimiento más estricto, podría de alguna forma mitigar este riesgo en las primeras fases de sobrealimentación y tener, como vemos acá en esta curva, un aporte muy parecido a lo que es el gasto energético, viendo con qué le suplementamos, ¿no? Nutrición enteral, suplementando parenteral, siempre guiados por el calorímetro, que fíjense que la propuesta es recién al tercer día. Entonces, al inicio, una producción endógena de calorías no inhibibles, una glucosa endógena que puede equiparar hasta un 50 a un 75% de las calorías necesarias, con alto riesgo de sobrealimentación, y en las fases más crónicas ya la producción endógena ya está atenuada o es nula. Probablemente acá el ingreso calórico debe ser máximo por el alto riesgo de subalimentación y de deuda calórica, y las situaciones del gasto energético pueden tener incluso dentro de estos periodos variabilidad entre el hiper y el hipometabolismo, ¿sí? De aquí la importancia de poder estimar estas necesidades en un principio en cuanto al gasto, teniendo en consideración de las calorías endógenas, y de la deuda, como mostramos recién, en cuanto al ingreso que le vamos a hacer nosotros como un verdadero desafío. Por eso en las primeras 72 horas hay un consenso bastante amplio que cuando uno implementa en forma precoz, que no vamos a discutirlo como tema nutricional lo precoz, pero sí en cuanto a la dosis plena es el riesgo de sobrealimentación, dado que esta producción energética endógena llega a aportar un porcentaje muy importante de las necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el gasto energético? Bajo lo que uno estudia y hace en la habitualidad, tenemos métodos estimados y métodos medidos. Los estimados son los métodos predictivos con múltiples ecuaciones, que no vamos a revisarlas en el día de hoy, o la regla del pulgar, que se basa en estudios donde se promedia que en realidad cuando uno calcula por kilo, esta regla del pulgar, o sea, del más o menos son 25 kilocalorías kilo día, ¿no es cierto?, para determinar el gasto energético. Y los métodos medidos, el agua doble marcada o las colorimetrías, son las formas más aproximadas de poder llegar a esta determinación del gasto energético. El agua doble marcada en terapia intensiva, esto es en modelos experimentales, es interesante, pero en pacientes críticos no se puede hacer. Esto es para hacer en sujetos sanos, con marcación de isótopos no reactivos, muestras que se toman en múltiples fluidos, sangre, orina, alimentos, y la tasa de eliminación permite el cálculo del gasto y de la reducción de dióxido de carbono con muchas asunciones. Por supuesto que en nuestros pacientes la complejidad y los cambios masivos del agua corporal total y extracelular no hacen posible este método, ¿sí? Esto ya lo revisó Arnaldo. Tengan en cuenta que de los 3 macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas,
con la combustión y la oxidación que consume oxígeno, lo que producimos es calor y producimos dióxido de carbono. Esto se puede medir con la calorimetría directa, donde medimos el gasto calórico a través de la producción de calor, teniendo en cuenta que una caloría es la cantidad de calor necesario para calentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, ¿no? La calorimetría indirecta, como vimos recién, podemos medir flujos, volúmenes y concentraciones de los gases, de CO2 y de oxígenos, y a partir de aquí calcular la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Entonces, luego de medir los gases expirados, calculamos el gasto energético y el cociente. Esto voy rápido porque lo mencionó Arnaldo, como el cociente o la tasa entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno, y permite el cálculo de oxidación de 2 sustratos, que son las calorías no proteicas, los macronutrientes, hidratos de carbono, como son la glucosa y los lípidos, y lo que vemos acá es cómo, según qué macronutrientes se esté utilizando más, como lo dijo Arnaldo, dentro de rangos no extremos, tenemos cocientes respiratorios cercanos a 1 cuando es netamente carbohidratos, en los valores más bajos cuando es de lípidos, y en 0,80 cuando hablamos de proteínas. Y acá estamos lo que aporta por gramo de macronutriente, cuántas calorías, ¿no? Sabemos que 9 las grasas, 4 los hidratos y 4,32 las proteínas, y el otro componente que necesitamos medir es el nitrógeno ureico, que está en la fórmula por 6,25 cuando lo tenemos como proteínas, dividido 6,25. Bien, entonces, las ecuaciones para, que por supuesto en los calorímetros ya están estas fórmulas, pero no que uno tiene que empezar a hacer cuentas, pero esto es para entender de dónde sale la fórmula de gasto energético, está la fórmula de Wave, que nos permite también calcular la utilización de carbohidratos y de grasas, ¿sí? Tiene ciertas asunciones, ciertas transformaciones de Haldane, basado, como dice aquí, se basa en el concepto de que el nitrógeno es constante tanto en el gas que se inspira como se expira. Bueno, ahí que tenemos la ecuación que nos permite el cálculo del gasto energético. Esta imagen ya lo vieron, los tipos de calorímetros, respiración por respiración, o una cámara mixta, que la diferencia que tiene, acá directamente está conectado al ventilador, al tubo de oxígeno, y analiza los flujos y los gases en una respiración, otra y otra, y va promediando. Y acá en realidad la diferencia es que ya tiene una cámara que mezcla los gases, los promedia, los estabiliza para las ecuaciones que vimos recién. Y podría ser más estable, pero finalmente no es que esté demostrada una gran superioridad de un método versus el otro. Entonces, cuando uno hace una calorimetría con fines nutricionales, vamos a tener informado el metabolismo de los 3 macronutrientes y la validez de las mediciones, y los cocientes respiratorios están cercanos a 1, vamos a ver que la oxidación es más bien de hidratos de carbono, y si es cercano al 0,7, que es más cercana a la oxidación lipídica, ¿sí? Y además vamos a tener un output, una devolución de las limitaciones de exactitud. Los rangos por fuera extremos de 0,7 o mayor de 1, muchas veces, más allá de la situación del paciente, pueden ser las mediciones de validez dudosa en cuanto a la exactitud, porque los rangos más habituales están entre estos 2 valores que estamos refiriendo. Ahora, cuando uno va a ver los calorímetros que se usaban hasta hace muy poco, y que se siguen usando, teníamos requisitos previos para poder hacerle la prueba al paciente, ¿no? ¿Qué aporte de FiO2? ¿Qué PIP menor de 12? ¿Qué situación clínica del paciente en cuanto a su estabilidad hemodinámica, y que no tuviera cambios de temperatura, y que no estuviera con pérdidas del circuito, llamemos un tubo de drenamiento pleural, fístulas, pacientes que estén dializando o que estén en situaciones recibiendo ECMO? Además, la preparación del calorímetro, bueno, para su calibración lleva un calentamiento previo, que no haya pérdidas en el circuito, que los pacientes no hayan tenido cambios de seteo ventilatorio en las 2 horas previas, y el paciente cuando se lo mide tiene que estar en reposo, minimizar las inestabilidades respiratorias, que no se realicen aspiraciones, la duración
promedio mínima de 30 minutos, pero puede ser hasta 2 horas si vemos mucha variabilidad en el coeficiente, cuando es más de un 10%, y después de la medición ver un poco la validez, ¿no?, de estos rangos que hablábamos. Siempre se deben eliminar los 5 minutos y muchas veces si hay algún tipo de actividad agregada se le debe sumar hasta un 15% al gasto energético que obtenemos. O sea que son muchos los requerimientos y las condiciones de medición cuando se han validado estos métodos. Este trabajo, que tiene unos años, en realidad hicieron mediciones secuenciales en algunos pacientes ventilados, donde comparaban los distintos calorímetros. El DeltaTrack es uno de los que más se ha utilizado, y lo tomaron como método de referencia o de comparación con otros que también han sido ampliamente utilizados y se siguen utilizando en la industria. Y fíjense que las mediciones de gasto energético, reposo, cociente respiratorio, consumo y producción de oxígeno, producción de dióxido de carbono, había amplia variabilidad cuando lo comparaban contra el DeltaTrack. O sea que entre los métodos bien aplicados veíamos muchísima dispersión. ¿Sí? Con esto lo que hace complejo tomar determinaciones, ¿no? Cuando los pone tanto con los gases como con los nutrientes, ¿no? Es por eso que el grupo europeo, esto es bastante recientemente, el grupo ECALIC, propone el diseño y hace como un convenio de nuevos calorímetros, como dijo Arnaldo, que sean mucho más fáciles de utilizar, que tengan menos requisitos, que sean transportables, más fáciles de higienizar y que no tengan tantas calibraciones ni tantas cuestiones de calentamiento previo, y que aceptar hasta FiO2 del 70% y PIB mayores para pacientes que estaban con injuria pulmonar, con distrés, y que aceptara que el paciente pueda estar con condiciones de pseudoanalgesia y bloqueantes neuromusculares aceptables, no por ahí con dosis extremas, pero sí un paciente ventilado estresado, por ejemplo, sí requieren estabilidad hemodinámica de temperatura, y la diálisis por ahí apartarla 4 horas separadas, ya sean los métodos continuos o los métodos intermitentes, y el desarrollo de estos nuevos calorímetros y este nuevo en particular que propone este grupo se valida contra tecnología que consideran gold standard para lo que es la medición de composiciones de gases, como la espectrometría de masa, y las ventajas son las que mencioné: el tiempo, la calibración, la forma de desinfección, que es portable entre pacientes, etcétera, etcétera, y ellos hacen una propuesta incluso económica, mucho más accesible desde el punto de vista financiero. Luego el desarrollo, lo que hacen es, esto se publicó el año pasado, juntar mediciones de centros con bastante experiencia, 6 centros cerca de 300 pacientes, donde lo que hacen es medir por los diferentes métodos, y el punto final es solamente cuánto tardan en lograr estabilidad de las mediciones. Entonces, cada centro de los diferentes lugares europeos los mide contra este nuevo calorímetro, contra el DeltaTrack y los que más usaban, ¿no? El Quark, el ICOPS, y lo que ven en negro está el nuevo calorímetro, y fíjense que en menos de 10 minutos logran esa estabilidad versus 30, 35 minutos, que era lo habitual en los calorímetros que se utilizaban y se siguen utilizando, digo, no se han dejado de utilizar, ¿no?, habitualmente. Más allá de las cuestiones técnicas y las dificultades, uno se debe preguntar, en realidad, cuál es la verdadera utilidad del calorímetro, más allá de conocer cuál es el requerimiento como corolario del gasto energético, y cuál es el tipo de oxidación de macronutrientes, pero si el uso cambia los resultados clínicos, y en esto sí hay evidencia y también controversias. Entonces, este es un estudio retrospectivo, es el estudio más grande que incorporó en realidad más de 1000 pacientes que se les hizo calorimetría indirecta de 16 unidades, en donde en realidad lo que relaciona es el porcentaje de calorías administradas con relación al gasto energético, todos medidos por calorímetro, y también aprovechan a ver el ingreso proteico y lo comparan con la mortalidad a los 60 días. Para el análisis solo incorporan los pacientes que estuvieron en la UTI por lo menos 96 horas, 4 días.
descartando los pacientes que por ahí, por sus condiciones y por su inestabilidad o porque estaban muy bien, se egresaban rápidamente, ¿no? Todos pacientes ventilados, la mortalidad del grupo global fue del 32%. Entonces, fíjense, la curva NU que ellos construyen, cuando comparan las calorías administradas con el porcentaje del gasto energético de reposo, con mortalidad sin ajustar por estas variables, esto es mortalidad cruda, y viene esta curva un poco en U, observando que cuando esta relación entre que lo administran y el gasto energético es del 50 y algo hasta menos del 100%, ¿no? Esto es cuando baja el odds ratio, o sea, la probabilidad de mortalidad por debajo de 1, y que situaciones por debajo del 50% o por encima del 100% de aporte con respecto a lo que me estaba diciendo el calorímetro, eso aumenta la mortalidad. Y ven una relación lineal con el aporte proteico cuando el objetivo de aumento proteico era de 1,3 gramos kilo día. Esto sí es un poco más lineal o semilogarítmica, en cuanto que mayores aportes de loss ratio para mortalidad, cuando lográbamos mayores porcentajes de aporte proteico, bajaba la mortalidad. Este es el estudio de referencia que en nutrición se cita permanentemente. Hay una crítica a esto que a mí me parece que es meritoria, que en realidad lo que expresa un grupo también de referentes en nutrición muy importantes, es que ellos le encuentran un sesgo o un bias, es que al dejar los pacientes al cuarto día, pero que en los 4 días le hacen esta alimentación progresiva hipocalórica, después el que ya sea que sobrevive sigue alimentándose, y promedian para el gasto energético y el aporte esta primera fase, ¿no? Que habíamos hablado de inicio de enfermedad, donde el aporte es mucho menor, esto podría estar subestimando este aporte, y si uno tomaría el aporte que ya se logra luego de la meseta a partir del cuarto día, probablemente el resultado que muestre menor mortalidad estaría entre el 95 y el 105% de lo que me arroja el gasto energético, y no entre el 50 y pico, 60 y 80 que vimos cuando se consideran estos primeros días de los pacientes que siguen más de 4 días, ¿no? Entonces habría un impacto de los días de internación en este cálculo. Más allá de este estudio observacional, son pocos los trabajos, pero vamos a revisar los ensayos clínicos que, de alguna forma, para responder a la pregunta de si monitorizar el gasto energético nos sirve para cambiar la prescripción de nutrición y mejorar resultados clínicos, es relevante o no. Bueno, el TICACOS, que es el TITES, por eso es la T para que se acuerden, del aporte nutricional, se hizo un piloto primero y luego un multicéntrico para ver los parámetros nutricionales y metabólicos en 2 grupos a los cuales a todos les realizaron calorimetría indirecta. Pudieron incluir 400 pacientes, un poquito más, de los cuales les quedaron 332 en 7 unidades, durante un periodo de 6 años de reclutamiento que tuvieron que suspender para un tamaño muestral donde el punto final era incidencia de infecciones, ni siquiera mortalidad, eran cerca de 500 pacientes, y bueno, por esta dificultad de reclutar pacientes es que lo tuvieron que suspender, analizar y publicaron los resultados. A todos les realizaron una calorimetría indirecta diaria, con los métodos de Tetrac, el Quark y demás, no con los nuevos. Lo que ellos variaban era que al grupo de estudio le administraban la prescripción, o sea, el requerimiento según lo que arrojaba este calorímetro, según el gasto energético de reposo, y al grupo control le daban, de acuerdo a una fórmula basada en el peso, esto que mencionamos antes, que es la regla del pulgar, o sea, las 25 kilocalorías kilo día. Si bien a los dos le hacían la calorimetría, a uno le daban, en eso se basaba la aleatorización, en cómo le daban las calorías, ¿no? Bien. Entonces, cuando acá está expresado por lo que reciben, porque los que fueron por intención de tratar fueron realmente excluidos, finalmente no sabieron ni cuánto recibieron, o no llegaron a recibir. Y lo que ven, bueno, que en el grupo
control, que es el que recibió el del grupo de las 25, o sea, aproximado, versus el grupo de intervención, que es al que le dieron de acuerdo al calorímetro, si bien el gasto energético era muy similar, a los dos medido por calorímetro, el aporte calórico promedio de kilocalorías día era significativamente mayor en el grupo que se guió, perdón, el aporte por el calorímetro versus el que no. El aporte de nutrición parenteral suplementaria, cuando no llegamos a alcanzar este objetivo de requerimiento, fue mucho mayor en el grupo del calorímetro, que se guió por el calorímetro, versus el de las 25. Bien, y el balance energético, los dos tuvieron con deuda calórica, pero significativamente mayor en el grupo que se guió por las 25 kilocalorías versus el grupo que se guió por calorímetro. Sin embargo, ni en el punto final primario, que fue incidencia de infecciones, ni en los secundarios, incluyendo mortalidad, días de estadías en el hospital, en la ICU, etc., hubo ninguna diferencia. La discusión, ellos expresan que no llegaron a los 500 pacientes, pero igual tampoco hubo tendencia siquiera, ¿no? Si bien, como ustedes vieron, claramente el aporte fue diferente. Un metaanálisis bastante reciente, hubo 3 o 4 metaanálisis que fueron incluyendo de a poco los pocos estudios que había haciendo esta comparación, o sea, administrar el requerimiento de acuerdo al calorímetro versus fórmulas. Este es un metaanálisis que salió el año pasado de un grupo de chinos que normalmente hacen metaanálisis, que con los criterios de inclusión solo encontraron 8 ensayos clínicos, cerca de 900 pacientes, todos ventilados, y donde el seguimiento de los estudios individuales fue entre 1 hasta 2 semanas. Y el punto final de este metaanálisis fue la mortalidad a los 90 días, si bien no fue reportada en todos los estudios, porque ninguno de estos estudios tuvo como punto final en sí mismo la mortalidad, que es lo que pasa en los metaanálisis, ¿no? Buscamos puntos finales de los que los estudios primarios no lo buscaron. La calorimetría en estos estudios se hizo en general cada 2 días. Acá está el TICACOS Internacional, que es el que le mostré porque fue el más grande de todos estos estudios, que lo hacía en forma diaria, pero en general los demás día por medio cada 3 días. Y el comparador, el grupo comparador de cómo dar el requerimiento, el cálculo, era o la ecuación de Harris-Benedict, que es la más habitual o la más antigua, si bien hay otras que tienen un mejor perfil, o la regla del pulgar de las 25 kilocalorías día. Y la meta en general de todos estos ensayos clínicos era llegar al 100% de lo que indicaba, ya sea el calorímetro o las ecuaciones empleadas. Fíjense cuando uno compara los estudios, acá están los apaches del grupo de intervención y control. En general, fíjense, eran todos pacientes ventilados graves, todos apaches notoriamente elevados en algunos, 29, 30. Pero el tamaño muestral de los estudios individuales, fíjense que es muy pequeño. El más grande es el que les acabo de presentar, que es el del grupo de Singer, el TICACOS Internacional. Y este es otro estudio que se llama el ITS-ICU o el ITS-IQ, que reunió cerca de 200 pacientes, también por calorimetría. En realidad el punto final era suplementar lo que no alcanzaba, ya sea con enteral y parenteral, y balances nitrogenados también suplementar las proteínas. Y ver si el grupo suplementado, ya sea con calorías y con proteínas, tenía un mejor desempeño en los puntos finales, ¿no? Bueno, individualmente ninguno logró demostrar eso. Acá tenemos la comparación de esos otros 8 estudios de qué calorímetro usaban. Lo que yo les decía, fundamentalmente eran los de la generación más antigua. Y como resumen, lo que sí encontraron cuando ven la relación entre los objetivos por el calorímetro promedio sobre los que se administraron, el grupo que estuvo con calorimetría versus las ecuaciones predictivas recibió una meta calórica más cercana al objetivo, o sea, entre un 89 hasta un 106%, cuando el grupo control recibió una meta bastante inferior, ¿no? El grupo control mayoritariamente, dijimos que era Harris-Benedict o el de las 25 kilocalorías. Entonces la diferencia entre el déficit calórico de un grupo guiado por calorímetro versus el guiado por ecuaciones tuvo una diferencia de media
de calorías días de 662. Esto fue significativo. Ahora, cuando ellos hacen el forest plot para ver la mortalidad, habíamos dicho a los 90 días de estos estudios individuales, vemos que ninguno les había dado para mortalidad, pero notoriamente el riesgo relativo de mortalidad, cuando agrupan todos estos pequeños estudios, como vimos recién, el más grande, recordemos que era el Ticacos internacional, el Singer del 2020, que es el estudio más grande, les da una reducción de mortalidad con un riesgo cercana al, bueno, del 23%, ¿no? Una reducción de riesgo relativo con significancia estadística para mortalidad y sin gran heterogeneidad. El único estudio el de Young, muy pequeño, de 60 pacientes, donde, bueno, es el único que tiene una dispersión que vemos acá, pero la heterogeneidad por chi cuadrado, el I cuadrado es muy baja. Cuando uno va a ver la calidad metodológica de estos escasos estudios, hay algunos problemas serios, sobre todo, bueno, con el cegamiento del personal y del outcome también, ¿no? Del punto final, donde más problemas hay, pero también hay bias de selección cuando hacen la aleatorización, ¿no? Así que este metaanálisis es para tomarlo con cierta precaución, si bien les da para mortalidad a favor del uso del calorímetro. Bien, algo más reciente, en pacientes con COVID, el grupo de Wischmeyer, lo que tiene de novedoso es que usó este nuevo calorímetro propuesto por el grupo de Cali, que es europeo, cuando la FDA lo aprueba rápidamente. Lo que hace es medir a 38 pacientes con COVID, ventilados con distrés, pacientes graves, les realiza mediciones secuenciales a lo largo de hasta 7 semanas, y lo que hace es medir el gasto energético de reposo, compararlo con distintas fórmulas, ¿no? Que no sé en las que me detuve, pero lo que podemos ver es que en la primera semana algunas fórmulas, vamos a mencionar primero lo que le da el calorímetro por kilo, ¿no? En promedio por kilo es el aporte en la primera semana, debería ser de 21.3 kilocalorías, pero que esto va ascendiendo en los pacientes COVID, la mayoría con relajantes musculares, distresados, muchos en prono, muchos con vasopresores. Cuando uno ve la tabla 1 o la descripción de estos pacientes, fíjense que el requerimiento va aumentando y hacia la semana tercera va aumentando más significativamente, ¿no? Este es el gasto energético medido por el calorímetro. Y, por ejemplo, la comparación con el Harris-Benedict tomado en la primera semana, que les daba unas 16 calorías, 18 calorías, estas 21 estaban un 110% encima, y por supuesto que a las 3 semanas el Harris-Benedict sigue siendo lo mismo, y esto es un 148 más. O sea que acá ellos presentan un ejemplo de paciente con este hipermetabolomismo persistente. Sabíamos que esta población prolonga la internación en la UCI con altos requerimientos, y tenemos un montón de estudios observacionales que justamente lo que no pudieron recibir fueron nutrientes, la mayoría de estos pacientes. Esto no es nuevo, simplemente para mencionar de mediciones secuenciales que ya se hacían en los 90 con pequeños grupos de pacientes injuriados. Este es el grupo que más ha estudiado de Monk y de Planck. Estos en el año 96, por ejemplo, midieron a 10 pacientes con unos cambios tanto por calorímetro, pero también de composición corporal, muy interesante para leerlo. Han medido nitrógeno corporal total, agua corporal total, extracelular, grasa corporal total, potasio, masa muscular por DEXA, etc. Los primeros 3 días lo dejaron libre de medición hasta lograr una estabilidad clínica. Después empiezan con las mediciones hasta los 21 días, son poquitos pacientes, y bueno, es muy interesante ver, además de la pérdida de proteína corporal total, visceral y muscular, que sigue siendo con los días. Esto está de la pérdida en kilos, es interesante verlo, ¿no? ¿Qué pasa con el agua corporal total y extracelular? Pero lo que sí ven es que el hipermetabolismo persiste por 3 semanas, como vemos con los pacientes, esos 38 pacientes COVID.
además fenómenos de lipólisis, proteólisis y de balance extracelular, ¿no? La proteólisis es muscular, tejido conectivo, cuando ya no alcanza más, sigue por las vísceras. También lo ha visto el mismo grupo de Planck en pacientes con peritonitis, también lo siguen durante varias semanas, son poquitos pacientes, pero lo mismo, ¿no? Fíjense el requerimiento energético según Harris Benedict y el requerimiento que les marca el calorímetro, que es aumentado. Bueno, acá tienen una pausa, son poquitos pacientes y poquitas mediciones, pero fíjense que sigue en niveles de hipermetabolismo persistente hasta por 3 semanas, con pérdida de proteína corporal total y visceral, ¿no? Entonces, un poco las mismas conclusiones en este otro subgrupo de pacientes. Y si uno sigue buscando esos autores, hay otros varios ejemplos. Para ir de alguna forma resumiendo cuál es el rol, esto es un PROCON de autores que tienen mucha experiencia porque el tema es ¿no? Como ustedes dijeron, la mayoría no tiene experiencia en usar calorímetros con los fines del cálculo de requerimientos nutricionales. Acá es un PROCON de Wishmeyer por un lado y de Maclay por el otro, que ha estado haciendo trabajos de hace más de 40 años. Wishmeyer lo que hace en su publicación, y recientemente hubo también un postcat y una en el grupo europeo, lo que habla que actualmente los calorímetros disponibles comparados con la tecnología preexistente tienen muchas ventajas, sobre todo el tiempo de calibración, que no requiere calentamiento, al tiempo sobre todo de implementación, ¿no? Entre 10 a 15 minutos versus hasta 1 hora. Bueno, lo que es portable, el tamaño y demás, la validación como ha sido hecho con los otros dispositivos y los actuales, los límites que ahora tenemos más, digamos, posibilidad en pacientes con más altos requerimientos de FIO2 y de PIP también, y acá nombra el LIP, que es el estudio de los 38 pacientes con COVID, que les mostré que hasta con 16 de PIP o hasta 16 de PIP eran estables las mediciones y eran confiables de alguna forma. Entonces, basado en esto, este autor lo que propone, esto es una recomendación absolutamente de expertos, ¿no? Pero con estudios previos, más esta tendencia de considerar en fases la enfermedad de acuerdo a la producción endógena y lo que uno debe aportarle de calorías, es iniciar las mediciones al día 3 y después hacerla 6, 9, o sea, cada 72 horas, sobre todo cuando uno habla de la posfase aguda hasta después de los 5 días, y ya empezar a tratar de hacer un aporte que esté cercano al 100%, o sea, después del tercer día, hasta la semana, y ya en la fase post-ICU, paciente ya acá propone por supuesto movilización precoz, pero ya en ejercicio, ya aumentarle un 25% de lo que dice el calorímetro, y en la fase de rehabilitación, seguirlo con calorímetro y darle un 50% más, un 150% total de lo que el calorímetro indica como gasto energético cuando estamos en fase de recuperación, y bueno, también de alguna forma una secuencia con las proteínas. Como contrapartida, Maclay, en realidad la justificación, los argumentos que da cuando él revisa la literatura, separa no tanto en los trabajos que en los 8 randomized trabajos que les mostré y el más grande que fue el Ticacos, sino que también mezcla un poco si dice darle objetivos donde se logre una meta calórica plena versus una meta calórica más hipocalórica, que es el que él compara en su análisis, lo que se llamó underfeeding, en el grupo control, logra tener algún punto final diferente, ¿no? Y en realidad el subgrupo donde analiza guiado por calorimetría es este de al medio, que dice al que suplementa con parenteral o que quiere lograr un control cercano a lo que el calorímetro dice. Acá está el de Heidegger, IQ, el ICACOS, el Pilot y el Internacional. Cuando finalmente la estimación estaría entre estas 25, lo que llamamos la regla del pulgar,
y el grupo que estuvo con calorimetro sí recibió objetivos más cercanos, y los otros grupos de underfeeding reciben menos, pero sin embargo los resultados finales no son diferentes en los estudios primarios, ¿no? Más allá del metaanálisis que vimos de los chinos. Y que él diría que este uso sería razonable para situaciones en las cuales las ecuaciones predictivas, ya sea la regla del pulgar o Harris-Benedict o tantas otras que hay, no son confiables en situaciones de anasarca, amputaciones, obesidad mórbida, etcétera, o situaciones muy alteradas como estado de hiperinflamación persistente. Entonces acá es el conflicto de definir esta situación, o pacientes COVID-19 porque hace la referencia a estos 38 pacientes del LEAP Study que mide Weishmeyer en el contexto del COVID con calorimetro. Aquí en otras situaciones, como no se esperarían cambios en variables clínicas con respecto a si logramos o no un target por el calorímetro o aproximado por métodos, no estaría muy justificado este monitoreo con calorímetro en forma secuencial. Como conclusiones finales, por mi parte, yo diría que sí me parece que uno tiene como intensivista tener que empezar a pensar que uno tiene que conocer esta variabilidad metabólica del paciente crítico ante la injuria, y me parece que el paciente tiene dinamismo, variabilidades, y uno tiene que poder por lo menos pensarla, y que los dispositivos nuevos que se están ofreciendo ahora, como dijo Arnaldo, ya sea calorímetros más económicos, portables, más fáciles de calibrar, o los que están integrados a los multimodulares, si bien no hay estudios, como les presenté, con esos dispositivos, sería interesante que los haya en un futuro. Para la práctica diaria sería una ventaja como para poder tener un poquito más de evidencia que nos permita responder si este monitoreo del manejo nutricional, como otros monitoreos, se convertiría o no en cuidado estándar de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias Arnaldo y Cecilia por las exposiciones. La verdad que fueron sumamente claras y extensas en la revisión de toda la bibliografía. Quería invitar a Mario a sumarse a las preguntas. En principio tenemos unas poquitas preguntas, estamos pasados de tiempo un poco, así que vamos a ir directamente a esto. Yo quisiera concentrarme primero, una pregunta acá dice si en los pacientes críticos en ARM, bueno, dice, buenas noches, pregunta, según el gasto energético basal en un paciente crítico en ARM, ¿se evalúa según la patología primaria de la reposición de nutrientes o es algo que lo podemos manejar de manera general en todo paciente crítico en ventilación mecánica? O sea, me parece que esta pregunta apunta a probablemente también los estudios hayan mezclado todos estos pacientes, pero sí, bueno, las patologías primarias, la patología en sí, tiene que determinar el ajuste metabólico, el ajuste, digamos, de los requerimientos nutricionales. Creo que lo último que vos comentabas, Ceci, el estudio en COVID, por ahí probablemente pacientes más que nada con enfermedad con monoparénquima, también puede ayudar a analizar esto. En realidad, yo hice un resumen, por supuesto, la evidencia, pero hay subgrupo de pacientes. El obeso es un paciente distinto, incluso en el de COVID, no quiso extenderme, pero hizo la salvedad de separar obesos versus no obesos, que justamente en COVID mayoritariamente eran obesos, como nos ha pasado, porque era un factor predisponente para el COVID. Y después la mayoría de los pacientes que vimos en los ensayos clínicos son case mix, no hay subgrupos de pacientes, hay pacientes con criterios de exclusión, que muchas veces son los que más nos interesa después evaluar a nosotros. Pero no podría decirse que uno puede decir de cuánto a la patología primaria cuál va a ser el requerimiento. Si el estado nutricional, a las necesidades energéticas o al estrés metabólico que uno supone, y por eso es que lo estamos midiendo. Y si otra cosa que se toma en nutrición es el riesgo, ¿no? Si es un paciente que tenía con qué hacer frente, o sea, si es un desnutrido previo por patologías preexistentes, o si es un paciente que tenía un estado nutricional aceptable
y que en esa primera fase, que si bien sabemos que es una situación para todos los pacientes de la producción exógena de calorías no inhibibles, para ciertos pacientes se agota y se agota más rápido los recursos. Entonces, lo que está estudiado en nutrición es esa situación. Son pacientes que tienen un estado nutricional previo y hay situaciones de riesgo, ¿no? Pacientes más críticos, menos críticos, pero que está dado por la severidad del ingreso. Por eso, en realidad, cuando uno hace los ajustes, debe hacerlo por los ajustes habituales, ¿no? Scores de disfunción multiorgánica, APH de ingreso, y hay situaciones de edad, fragilidad y demás que tienen que ver con la edad, pérdida de masa muscular. Los cálculos, hay trabajos muy interesantes donde miden la masa libre de grasa, que es la productora de reactantes para la respuesta inflamatoria, proteínas sobre todo, ¿no? Y enzimas, que las grandes productoras es la proteína visceral, muscular y demás. Entonces, es la masa libre de grasa la que está disponible para eso, y hay estudios muy interesantes al respecto, y de ahí sale después este 1.3 y demás, pero tenemos que ver cuál es la condición del paciente. No es lo mismo un obeso, que uno lo ve con 150, 180 kilos, pero la masa libre de grasa es mínima, que un paciente que por supuesto tenía otra condición, no fragilidad y demás. Ahí Arnaldo está festejando eso. Por ahí quieras hacer algún comentario. Pero no es la patología. Yo diría que es la condición y la severidad del ingreso, y la condición tiene que ver con esto que estoy diciendo. Creo que tenemos que empezar a pensar en los pacientes en términos de severidad del ingreso, fragilidad, masa libre de grasa, masa muscular, que es la metabólicamente activa. Arnold. Buenísimo. Nada, se ríe nomás. Hay otra pregunta que me parece sumamente importante, que pregunta, y es pregunta para los dos, consultar las contraindicaciones de iniciar la alimentación con el uso de vasoactivos, como por ejemplo la noradrenalina, y si habría que esperar a que esté suspendida, o si se puede recomendar algún nivel mínimo como para poder empezar a alimentar a los pacientes cuando están con requerimientos vasopresores, y si esto podría llegar, si uno alimenta cuando está con altas dosis de noradrenalina, a producir necrosis del tejido intestinal. Bueno, Arnold, ¿querés vos o yo? Hemos tenido mesas compartidas de esto. No, Cecilia, es tuyo, eso es tuyo. Bien. ¿Hay alguna evidencia? Realmente es escasa. Ensayos clínicos, me diría que hay uno solo, grande, que es el Nutrirea, ese grupo. Y después hay estudios observacionales, los cuales están plagados de sesgos y de conclusiones son difíciles de extrapolar muchas veces cuando uno va a tomar las decisiones. En el ensayo clínico, que en realidad lo que propone es randomizar pacientes todos con vasopresores con una mediana de dosis de noradrenalina de 0,5 gamma, o sea, una dosis considerable, todos ventilados, por supuesto, APH 20, 22, pacientes realmente críticos. A todos propone iniciarle de acuerdo a no calorímetro, sino regla del pulgar, una alimentación plena pese a los vasopresores desde el primer día, con una rama enteral, full dosis, versus una rama parenteral, diciendo que la isquemia y todos los problemas en los que se le pone al riesgo o mayor riesgo al paciente estarían vinculadas a la nutrición enteral más que a la parenteral. El punto final es mortalidad, en los cuales no encuentra diferencias. Sin embargo, las complicaciones gastrointestinales, incluyendo la isquemia intestinal, es mucho más frecuente en el grupo enteral, ¿no? Ogilvy, isquemia intestinal, no son numéricamente relevantes, es un estudio grande, o relativamente grande, de 1.100, 1.200 pacientes, bastante prolijo metodológicamente, es del 2017, digo por si lo quieren leer, que es el Nutrirea 2. Después de eso son todos... Ceci, ¿lo puedes repetir? Porque no sé si se entendió. Nutrirea 2, se ponen Nutrirea 2, que es el acrónimo del estudio, de Ray Gnier, el autor, lo van a poder leer y creo que es el estudio que hay que leer.
Ahora, este estudio después tiene críticas porque en realidad los pacientes se aleatorizan cuando están con ese requerimiento de vasopresores y pretenden darle la full dosis en el primer día, entre las 24 y 48 horas a los dos grupos. Llegan con los dos grupos, pese a que el grupo integral, por supuesto, les vomita, les hace intolerancia, les suspendan y después terminan algunos haciendo un crossover con suplementación. Y el parenteral llegan rápido. Después hay estudios observacionales que intentan buscar con curvas ROC y puntos de corte, a ver cuál es la dosis hasta la cual, por ella que responde esto, uno podría tolerar y no suspender, y decir cuántas gamas de noradrenalina por kilo podríamos admitir para que la nutrición no sea peligrosa. Yo lo que me pregunto es, ¿con qué fin uno administra? Por supuesto que nutricional no va a ser en este contexto. Soporte metabólico para la respuesta inflamatoria, para proveer nutrientes, bueno, el cuerpo se va a agarrar de lo que tiene, si es que le queda algo en el momento ese. Los PROCON de estos terminan quedando en un punto medio de ser conservadores. Yo creo que hoy no puede tomarse una conducta nutricional sin ver las medidas de los otros parámetros. Uno para eso ahora tenemos, esto es un curso de monitoreo, ver qué le está pasando al paciente. Lo tengo que reanimar, tengo que poner más fluidos, tengo que medir los rellenos capilares, tengo que ver dónde estoy parada para pensar si esos parámetros están cumplidos, estables y conformes. Y bueno, de ahí por ahí le puedo dar un poquito de algo para decir no lo ayuno durante 5 o 6 días. La verdad que interrumpir 24, 48 horas hasta ver para dónde va la situación, en una situación de shock séptico hablo sobre todo, ¿no? O claramente. O los otros tipos de shock también. Después, si yo no hago esa valoración integral, no puedo hacer una valoración nutricional con un punto de corte de noradrenalina. Si yo no evalúo al enfermo, qué le está pasando, con las medidas dinámicas bedside, yo creo que hoy no se puede hablar de nutrición y ese estudio no está hecho. Me encantaría hacerlo, sino guiar. Y bueno, y esto No con un que punto de estás corte de mencionando, noradrenalina, no tiene sentido. Obviamente si el paciente está con una gama media de noradrenalina, con vaso, o sea, hay sentidos comunes que claramente van a hacer que uno desestime. ¿Y qué sentido tiene ponerle parenteral también a ese paciente? ¿Qué aporte le voy a hacer, no es cierto? Digo, si uno, consulta, no tengo la respuesta, si uno va a iniciar nutrición en forma precoz, precisamente ese no sería el momento de hacer una calorimetría para uno no excederse en la cantidad de Sí, nutrientes que doy. fíjate que la evidencia excluye esos pacientes porque son los que la inestabilidad del paciente hace insegura no, inexacta la medición. Entonces, es la inexactitud de las mediciones por la variabilidad del paciente en cuanto a vasopresores, nivel de sedación. En realidad, esos subgrupos de pacientes no están estudiados. Fíjense que todos los miden cuando pasó, entre comillas, su peor momento. Pero tiene incluso los estudios de los 90, fíjense que Planck, Monk, todos esos, le dan esos 3 días para después medir, para decir, bueno, logré, sobrevivió y veo. Nutrición precoz se llama por definición dentro de las 48 horas. Algunos es ultra precoz, 24 horas, otros dentro de las 48. O sea que les dan ese primer momento como para que vea para dónde va la cosa, empezar a darle alguna cosita y después medirlos. A mí me parece razonable, pero también me parece interesante ver qué le da el calorímetro. Lo que pasa es que el calorímetro me va a dar probablemente medición del gasto energético de algunas calorías que está produciendo. O sea, el gasto lo va a tener, pero estoy presuponiendo que las calorías las voy a tener suplementadas por el mismo autocanibalismo y alta autoprovisión, que no es inhibible. Si yo la pudiera inhibir dándole de afuera, sería genial. Pero sí está demostrado en esos estudios, animales y de humanos también, que no es inhibible, que este proceso es inevitable. Es inevitable. Pero sí sería interesante. Pero no hay estudios hechos en el Parlamento porque no están validados. Es un No, está estudio bien, digo, de pero por ahí validación. uno si tiene dosis estables de drogas vasoactivas, puede ser que no haya modificaciones dentro de la calorimetría. Es probable, y eso sí, por ejemplo, en los últimos COVID tenían vasoactivos, ¿no? Estables, como decís vos.
Pero el tema, me parece ahí que el punto también es no hacer daño, porque digo, una cosa es el paciente por ahí, COVID, que tiene altas dosis de sedantes analgésicos, que queda con una dosis baja de noradrenalina, que está estable, que tiene una enfermedad casi monoparénquima, y iniciar nutrición, y otra cosa es el paciente que está fluctuando permanentemente, que está persistentemente taquicárdico, inflamado, que varía, digo, yo no sé ahí cuál es digamos, si iniciar precozmente no aumenta la mortalidad o genera más daño, no sé mortalidad, pero un poco lo que vos estabas diciendo que estamos buscando. Hay estudios observacionales que lo que han demostrado es una inmensa deuda calórica. Los COVID prácticamente no han recibido nada. Entre el prono, la inestabilidad, las situaciones, las complicaciones mecánicas, la verdad que los estudios observacionales han sido terribles. Y este único que lo midió, que es este LIP, mide que los requerimientos eran altos, pero no se le ha dado nada, o poco y nada. Es un gran interrogante cuánto impactó, ¿no? Ha sido tan alta la mortalidad de este grupo de pacientes que, ¿cuándo saber? Yo creo que igual la nutrición no les hubiera cambiado la mortalidad en absoluto, pero al que sobrevive, yo quisiera ver, decía, lo discutimos con Arnaldo, o sea, primero evitar no dañar. Si cambiar la mortalidad, sería interesante poder, con estudios, con calorímetros que sirvan, decir, bueno, la verdad que ajustar hace que el paciente el que está 3 días y muere o vive o se va porque está bárbaro, no es el foco de estos pacientes, ¿no? Es el paciente que por lo menos prolonga unos días la internación. Ahora, el que sobrevive es cómo sobrevive. ¿Qué queda al paciente? ¿No? Quizás ahí tenga un lugar. ¿Cómo se lo nutrió y qué vamos a hacer después con el paciente? Yo quiero hacer una pregunta. En términos más generales, ¿impacta que la alimentación sea hipocalórica? Bueno, estoy de acuerdo con McLeod. En puntos finales, hipocalórico randomizado versus norma calórica, entre comillas, no hubo diferencias. Pero yo podría decir que hay fases de la enfermedad. Acá el tema de los sesgos y los bias son estudios a corto plazo, ven los primeros días y no vamos más allá de eso. Entonces a mí me parece que lo de la propuesta, más allá que le falta evidencia, que Weissmeyer es un apasionado de dividir pedagógicamente, que no es así, el paciente es muy variable, hace un nuevo hit y ¿dónde lo ponemos de nuevo? Al principio, cuando hace una sobreinfección y empieza de nuevo y hace otro episodio de sepsis. El paciente que se prolonga, ¿no? La verdad que yo estoy de acuerdo en eso. La verdad que el paciente cuando está en el posículo por ahí requiere 4.000 calorías día. ¿Y por qué no? 5.000 para recuperar. Es probable, ¿no? El paciente que queda en condiciones, insisto. Edad, fragilidad, secuela. Hay una pregunta que me parece bastante importante. Dice que en realidad se ha visto que, bueno, las variables que fueron promovidas para estimar la relación transporte-consumo, oxígeno y perfusión, como la saturación venosa mixta o la diferencia veno-arterial de dióxido de carbono, están siendo desestimadas. Y si hay alguna que se pueda recomendar para el pie de la cama, pero en este punto, además de esta pregunta, hay otra al final que está relacionada con esto. Arnaldo, querría preguntar, en base a esto, para vos, ¿cuál es el rol hoy de la calorimetría, de usar la metabolimetría en un paciente durante la resucitación del shock? Ninguno. No hay ninguna evidencia que sostenga que medir a través de un metabolímetro o consumo de oxígeno nos haga alguna diferencia. Definitivamente sería una aproximación fisiológica, tratar de hacer una descripción fisiopatológica más prolija, pero no nos cambiaría nada. No nos cambiaría nada porque las metas de resucitación son mucho más gruesas. Por ejemplo, normalizar el tiempo de relleno capilar. Así que a mí me parece que la calorimetría indirecta nos puede servir de alerta en determinadas circunstancias, por ejemplo, una caída del consumo de oxígeno
un aumento del cociente respiratorio, pero difícilmente puede ser una meta de resucitación. ¿Y la saturación venosa? Definitivamente no, ya está demostrado, hay tres grandes ensayos controlados y ulteriores metaanálisis que demuestran que no sirve y que incrementa los costos. No sirve porque... Yo lo planteo al revés. Si hay un paciente en shock y le medís saturación venosa y está baja, no está normal, está baja, ¿no le das jerarquía o le das alguna importancia? Bueno, yo puedo tratar de hacer un análisis de los factores que están generando esa baja saturación y ver si eso está asociado a un bajo flujo sanguíneo. Ahora, si el paciente tiene baja saturación y está orinando y está bien perfundido, no me interesa la saturación. Si el paciente tiene baja saturación, tiene bajo gasto cardíaco y está orinando y está bien perfundido, tampoco me interesa. A ver, puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Cuando decís estás bien perfundido es tiempo de relleno capilar. Tiempo de relleno capilar, sí. Sí. Yo soy categórico con eso. Y lo alimentamos tranquilos a ese. Claro. Yo nunca lo alimento tranquilo porque tengo muchas dudas de los beneficios nutricionales en las etapas precoces, sobre todo en un paciente con todavía inestabilidad hemodinámica. Yo no soy muy entusiasta de cualquier tipo de alimentación en un paciente con inestabilidad hemodinámica, reitero, de cualquier tipo. Acá hay una pregunta si a través de FIC medir gasto con ecocardiografía y calcular contenidos arteriales y venosos de oxígeno y se puede estimar calorías, si sería una alternativa a la calorimetría indirecta. No. No, son métodos muy, muy imprecisos, muy imprecisos. Okay. Definitivamente la concordancia entre el consumo de oxígeno calculado por FIC, es decir, como volumen minuto cardíaco por diferencia arteriovenosa, con consumo de oxígeno medido por gases expirados, es muy pobre, muy pobre. Bueno, y tenemos que ir terminando porque ya se nos va completamente el tiempo, pero hay dos preguntas relacionadas al final para Ceci, sobre los pacientes COVID jóvenes que debutaron con diabetes, si puede verse a esta deuda calórica por la cual pasaron y a que el metabolismo comenzaría a generar energía de la grasa. Y otra muy cortita que dice que algunos pacientes COVID en una unidad, como estaban permanentemente en prono, han sido alimentados, aunque sea a muy baja dosis, con 11 mililitros hora, recibieron nutrición de esa manera porque era la única manera de que recibieran algo. No sé si te es un cortito comentario porque ya estamos repasando. No me quedó claro el diabético, que tuviera alguna protección distinta porque era diabético y joven. Eso no entendí la... Jóvenes que debutaron con diabetes, ¿puede deberse a esta deuda calórica por la cual han pasado y a que el metabolismo comienza a generar energía de las grasas? Porque son pacientes que realmente no eran diabéticos y por ahí debutaron con diabetes secundaria a la enfermedad por COVID. No, probablemente la manifestación de la diabetes es un proceso que lleva 10 años y que con una injuria, con un disparador, un trigger como este, haya puesto en situación de estrés metabólico extremo el COVID y lo manifiesten. No es por la deuda calórica, no hay relación con la deuda calórica y las calorías que se provee el organismo no inhibible de los glúcidos, el glucógeno poco que tiene el hígado para empezar a hacer el combustible, no tiene que ver con la diabetes, por lo menos no hay demostrado y es una conjetura que no le veo muchas bases. La deuda calórica tiene que ver con lo que dijimos, ¿no? Porque la producción endógena es de tiempo limitado, más allá que después el paciente esté con resistencia a la insulina o con hiperglucemia de estrés y demás. No son calorías que el paciente pueda finalmente aprovechar. Y además que vuelvo al concepto de
La energía es una, lo que requiere el paciente son proteínas, finalmente, ¿no? Es todo otro capítulo de nutrición en los cuales no nos hemos abordado, el requerimiento proteico. Y la segunda que era de mantenerlo con una... Y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Como uno dice, se hizo lo que se pudo y se hace lo que se puede, pero sí hay series de pacientes informados, incluso a nivel local, donde la verdad que es preocupante. 20 días sin recibir absolutamente nada, pero nada, o sea, quedó como una cuestión en algunos lugares totalmente marginal, ¿no? Y el impacto de medir eso es... Hay otra pregunta acá en embarazadas, si recomendás la alimentación precoz. Sí, por supuesto es un grupo que siempre se excluye de todo tipo de estudios, pero con más razón la embarazada está mucho más expuesta a que el impacto del déficit relativo de algunos micronutrientes, más las hipoglucemias, más etcétera, es una paciente que tiene una demanda aumentada. Eso claramente en su embarazo normal, fisiológico, y cuando se pone en embarazada crítica, por supuesto que su fisiología cambia absolutamente, pero no se la debe hacer una diferenciación. Requiere precoz, requiere exactamente lo mismo. ¿Sí? No es que se le hace, no hay una cosa distinta de calorías, es un paciente crítico más. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando, no sé si quieren hacer algún comentario más. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la próxima. La última, el martes. Muchas gracias. Gracias, que anden bien. Hasta luego.